Continuando, hablaremos ahora de otro punto de la farmacología acerca de los fármacos antiarrítmicos. Pero para eso hay que recordar la fisiología o la electrofisiología cardíaca, o no sé si va a ser bonito, pero ustedes que están impresionados y lo han estudiado al revés del derecho. Entonces, hablaremos de los fármacos antiarrítmicos. Bueno, recuerda, como ya mencioné hace un momento, el corazón y el sistema cardiovascular mayormente va a estar guiado y controlado por el sistema simpático, mayormente que el parasimpático, ¿no? Como dice este verso, ¿no? Parecemos del mismo mal y si tenemos una arritmia cardíaca cuando estamos puro flor, ¿no? Porque digamos, cuando sienten esas mariposas en el estómago, cuando sienten esas palpitaciones, me late el corazón por ti, no es nada más y nada menos que el sistema simpático. Se incrementa la adrenalina, aumenta la actividad de los receptores de beta 1, ¿y qué produce? Aumento de la fuerza contráctil y aumento de la frecuencia cardíaca. Y ese retumbar del corazón se siente como mi corazón late por ti. ¿Qué chicas tienen que ir? Entonces, recordaremos cosas importantes que ustedes ya se lo saben, vamos a recordar. Potencial de reposo es la diferencia del potencial entre el medio intracelular y el extracelular. ¿Qué quiere decir? La diferencia de las cargas entre el intra y el extracelular. Se le denomina también potencial transmembrana. Y recordar que la parte externa de la membrana se encuentra con qué iones positivos. Y la parte interna de la membrana con iones negativos, o sea, con carga negativa. Y esa diferencia entre ambos te da una carga que mayormente es negativa en el potencial de reposo. En una célula del miocardio, el músculo es aproximadamente de menos 80 a menos 90 milivoltios. Tenemos el potencial umbral, que es aquel potencial, digamos, en que da el límite. Pasado eso, aparece el potencial de acción. O sea, aparece la acción de la célula. Digamos, células oculares, células musculares cardíacas o nerviosas. Y el potencial de acción, como ven acá, es la desaparición del potencial transmembrana, donde aparece la acción. Y esto lo vamos a hacer. Entonces, una célula cardíaca en reposo, digamos, de miocardiocitos que se encuentran en las fibras de las aurículas, ventrículos del sistema Purkinje, me da un potencial de reposo entre menos 80 a menos 90. ¿No es así? Y las células marcapaso, ¿y quiere decir células marcapaso? Las que se encuentran en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, me da un potencial de acción de membrana, o potencial de reposo de menos 60 milivoltios. Se dan cuenta que es menos negativo
que las células de reposo, las células, perdón, del miocito. ¿Por qué? Porque estas son células autoexcitables. Están ahí nomás y solitas se van a dejar de estimular. No van a necesitar de alguien que dispare o inicie la actividad. Ellos se encuentran en las fibras, como se dice, nodales o células marcadas. Entonces ustedes ven la imagen hoy, se ve la parte externa que es positiva y la parte interna negativa. Y cuando hay un potencial de acción o se inicia la actividad, ¿no? ¿Qué sucede? Las cargas cambian inmediatamente y se dispersa el impulso. Muy bien, entonces vamos a recordar esto de aquí que vamos a estudiar. Ciclo pasado, estructura y función 2, porque es la parte 2 del tema anterior. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? El nodo. Aquí, en este nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, se inicia el impulso. Al nodo sinusal también se denomina nodo sinoauricular o se denomina nodo de Keyes-Clark. David, ¿cuánto es la frecuencia de descarga normal del nodo sinusal? ¿Cuánto es la frecuencia de descarga normal? Normal, después de cuánto. ¿Cuánto es? ¿De cuánto? Los que no saben la frecuencia cardíaca, estos no saben qué hacen aquí en el quinto ciclo. Yo les he dicho, y hay carreras bonitas, ahí por ejemplo uno último que ha salido, ingeniería en pavimentación aérea. ¿Verdad? Bueno, es innovador. De 60 a 100 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia de descarga del nodo sinusal, ¿de cuánto a cuánto es? ¿Cuánto? La frecuencia cardíaca es 60 a 100. Y te pregunto, la frecuencia de descarga del nodo sinusal, ¿de cuánto es? Frecuencia, he dicho, no he dicho carga. ¿Cuánto es? La frecuencia de descarga del nodo sinusal. ¿Quién controla el latido del corazón? El nodo sinusal. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuántas veces se descarga el nodo sinusal? De 60 a 100. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se complica en la vida? ¿Por qué se complica? Si el nodo sinusal es el que controla, entonces las veces que el corazón se late, es las veces que se descarga el nodo. Ahora, el otro nodo sí se descarga de 60 a 80, de 40 a 60. El nodo auriculoventricular, que es el marcapasos secundario. Cuando falla el primero, coge la acción. Ahora, ojo, entonces si yo encuentro un paciente con una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, ¿puedo decir que el nodo sinusal no está funcionando? ¿Necesariamente? Puede que sí, pero también puede que no. ¿Cómo lo determino? ¿Qué veo en el electrocardiograma? La onda P, muy bien. Si no hay onda P, el nodo sinusal no está funcionando. ¿Y quién es el que está dándole el latido del corazón? El nodo auriculoventricular. Eso se llama la enfermedad del nodo sinusal o disfunción del nodo sinusal. Cuando hay onda P, una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, es simplemente una bradicardia sinusal, que puede ser por varios motivos. Hay que buscar la causa. Muchas veces el paciente de ustedes llegan a la emergencia, le toman la frecuencia cardíaca que está en 50 por minuto y se asustan. Y de ahí hacen la anamnesis y se preguntan, no, tomo isoprolol. Entonces es normal que esté a 50 por minuto. Es por muchas causas. En cambio, si es que el problema es que este nodo no funciona y no hay onda P, ahí sí hay que ponerle marcapasos. Ahí sí. Pero si es una bradicardia sinusal hay que buscar la causa. Y muchas de las veces es reversible. O es más, los deportistas, los altos deportistas, sus latidos se mantienen en 50 por minuto. ¿Por qué? Porque su actividad cardíaca y el corazón está ya hecho para eso, ¿no? Entonces, ahí nace el impulso cardíaco. Yo lo mismo le estoy diciendo, ese es el control del corazón. Por eso le digo, deduzcan. Entonces, aquí
Viene luego de esto la conducción a través de los haces internodales, ¿no? Estamos hablando de Bachmann, Weichenbach, Torre, ¿no? O Toreo, que es prácticamente que determina el segmento, ¿no? Que será aproximadamente de 0.3 metros por segundo. Ojo, que esto del EKG ya lo han aprendido, pero yo no le voy a volver lo mismo. No le voy a decir qué es el triángulo de Oven, cuál es el vector de polarización, cómo van los vectores en las derivaciones, digamos, bipolares de 1, de 2, de 3, o las monopolares A, B, B, A, B, A, B, o las triangulares que son ya lo saben, para que repetir. Continuamos. Nodo aurículo ventricular. En el EKG estaríamos hablando de la aparición de la onda Q porque ya inicia o se detiene lo que es la despolarización del ventrículo. Porque recuerden que la onda P te indica la despolarización del aurículo. Y ya el QRS te habla de toda la despolarización del ventrículo. Entonces aquí inicia, como ven aquí la imagen, la onda Q. Es el nodo aurículo ventricular o marcapaso secundario de ancho Tawara. Este de aquí, su frecuencia de descarga, ¿cuánto le dije que era? 108. De 40 a 60 latidos o descarga. Aquí se da el retraso de la transmisión en el uso caso. Desde la aurícula, aquí te detiene y te controla un poco, porque muchas veces hay una fibrilación auricular, por ejemplo. La aurícula está latiendo a 500 latidos por minuto, pero el ventrículo no puede latir así. El nodo aurículo ventricular se detiene. Después vamos a ver eso. Luego continúa lo que es el inicio de la de His, la primera porción, que es una sola, que es llamado el lazo auriculo-auricular, en donde aparece ya la onda R, ¿no? Como ya estamos dentro del tipo. Avanza, digamos, y luego hacia el tabique, dividiéndose en las dos ramas de la de His, derecha e izquierda. Acá ya me da la onda S, ya se despolariza gran parte del ventrículo. Acá dentro del tabique. Luego ya viene hacia todo el ventrículo a través de la fibra de Purkinje. Va a tener el segmento que se tiene. Y díganme, ¿por qué aquí no aparece la onda T? Ahí se acabó el avance. ¿Por qué no aparece la onda T? ¿Por qué me queda hasta el segmento de ese T y no el inicio de la onda T? Porque la onda T, a ver, ¿no llevo fisiología usted? Es que me indica la onda T. Es la repolarización, pues, ya el pozo, la repolarización del ventrículo. Recuerden, la onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Y onda T, repolarización. Bueno, esto es emocionante esta parte de fisiología, si no es fisiología. Las fases del potencial de acción. Y tenemos la opción en esta pizarra interactiva que puedo agrandar. Para que lo vean todo. ¿Se dan cuenta? Esto de aquí, estamos hablando de las células del miocardiocito. Son 5 fases. Aprende. Bueno, no aprendan, vuélvalas a recordar, porque ya se supone que lo han aprendido. Porque esto es básico en electrofisiología. La fase de potencial de acción del miocardiocito. Son 5. Tienen que saber. Fase 0, que es la primera, que es la despolarización rápida. Como ven ustedes acá, el potencial de membrana que va en menos 90, hay un impulso y se abren los canales de sodio. Y el sodio empieza a entrar a la célula. Empieza a aumentar. Hasta que llega a menos 60, que es el potencial umbral. Entonces aquí, una vez que llega a menos 60, se dispara. Se dispara hasta positivizarse aproximadamente a más 20 milivolts.
da el toque. Fase 0 o de despolarización. Luego empieza a abrirse los canales de potasio y a cerrarse algunos de sodio. Y te da lo que es la primera fase de repolarización inicial. Pues empieza a repolarizarse. Entonces el músculo dice, no aguanta, todavía no te repolarices porque todavía falta bombear sangre. Y se abren los canales de calcio. Y empieza a entrar calcio que es positivo. Y esto mantiene un equilibrio entre la despolarización y la repolarización, que se llama fase de y una vez que ya llega a un tope, que ya se culminó, digamos, la contracción, se aperturan todos los canales de potasio, saliendo de forma rápida, volviendo a la fase de repolarización. Y una vez que termina de repolarizarse, viene la bomba de sodio-potasio TPasa y vuelve a la normalidad. Vuelve a botar el sodio y mete el potasio y se mantiene nuevamente el potencial de reposo, que es la fase 4. ¿Y vieron que se acabó? Y esto tienen que saberlo, porque si quieren hablar de fármacos antiarrítmicos tienen que saber esto, si no, no les va a servir. Y esto es fisiología. Esto es fisiología. Muy bien. Y lo que ven aquí es el potencial de acción de la célula marcapaso, en este caso el nodo sinusal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí no hay fase 1, que me están llamando de Turquía, que no sé. 3 del agua. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí no hay fase 1 ni fase 2. Y la fase 4, si se dan cuenta, no es plana, como acá. Es una fase inclinada. Y la fase 4 no es fase de la bomba de sodio ni de reposo, es una fase de despolarización lenta, espontánea. Se está despolarizando sodio. ¿Qué hay acá? Canales de que está ingresando solito el sodio. Están los canales aperturados. Por eso se llama zona de despolarización espontánea. Fibras naturalmente permeables al sodio. El sodio está entrando fácilmente, solito, lento, hasta que llega a menos 40, que es el potencial umbral. Cuando llega a menos 40, se aperturan los canales de calcio. Miren, acá la fase 0 ya no es sodio. La fase 0 es calcio. E ingresa rápidamente el calcio y se dispara. Aproximadamente hasta 0 minutos. Y luego se aperturan los canales de potasio, ingresando, saliendo potasio, la fase 3, repolarizándose. Para luego nuevamente abrirse los canales de sodio y volverse a despolarizar automáticamente. Este es el potencial de acción de las células marcadas. Esto es fisiología, esto les han de haber enseñado. Debieron, bueno, yo supongo que lo han aprendido. Vamos a repasar. Tienen que saber. ¿Quieren entender los fármacos antiarrítmicos? Tienen que saber. Continuamos entonces. Aquí, si ustedes se dan cuenta, las fases que hemos estudiado, aproximadamente aquí, en la fibra de Purkinje y en el miocardio, aproximadamente es así. Y esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, miren con el EKG y dense cuenta dónde coincide. Por ejemplo, la onda P, que me coincide con el nodo sinusal, que te da la despolarización auricular. Y el complejo QRS me coincide con la despolarización ventricular. ¿Y la onda T con qué me coincide? Con la fase. ¿Qué fase es? Repolarización. De repolarización. Esto es aquí. ¿Cómo se determina? ¿Cómo lo vamos a entender?
entender de aquí cuando hablemos de antiarrítmica. Y esto sí, y seguimos con fisiología. Seguimos con fisiología. Entonces, ¿qué es una arritmia cardíaca? El mismo nombre lo dice, sin ritmo. Eso lo dice el nombre, pero no solamente es eso. Por eso dice, no solamente implica una alteración, sino cualquier cambio del lugar en la iniciación del impulso cardíaco. Porque el impulso cardíaco, como les he mencionado, ¿dónde debe iniciarse? No sinusal. Pero aparecen focos ectópicos que empiezan a iniciar otros impulsos distintos al normal, provocando alteraciones en el cuerpo. Entonces vamos a ver la clasificación de las arritmias primero. Según la frecuencia relativa podemos hablar de bradiarritmias o taquiarritmias. Bradiarritmias cuando producen frecuencias cardíacas menos de 60 y taquiarritmias con frecuencias cardíacas más de 60. Entonces tenemos las supraventriculares, arriba auriculares y las ventriculares. Dentro de las bradiarritmias tenemos los bloqueos, bloqueo de primer grado, de segundo grado, auriculoventricular de tercer grado. Tenemos los bloqueos de rama, derecha o izquierda. Dentro de las taquiarritmias supraventriculares tenemos la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular, el flúter auricular. Y dentro de las ventriculares, que son las llamadas arritmias malignas. Taquicardia, flúter. ¿Por qué arritmias malignas? Porque este tipo de arritmias producen la muerte. Producen la muerte. Entonces, ahora hablaremos de los fármacos antiarrítmicos. Recordad, los fármacos antiarrítmicos son fármacos depresores cardiovasculares. ¿Por qué depresores? Porque lo que van a provocar es deprimir o disminuir la frecuencia cardíaca o las arritmias cardíacas. Pero todos los antiarrítmicos pueden provocar o incrementar una arritmia. Eso es. Muchos de ellos tienen un índice terapéutico bastante estrecho, son peligrosos, que tienen mucha repercusión en la misma. Entonces, vamos a ver la clasificación. ¿Quién clasificó los antiarrítmicos? Vaughan y Williams, ¿no? Clase 1 son los que bloquean los canales de sodio. Se subdividen en 1A, 1B, 1C. Canales, los dos, clase 2, nuevamente aparece por ahí, los beta bloqueadores. Clase 3, bloquea potasio. Clase 4, bloqueadores de canales de calcio o calcio en sabor. Nuevamente aparece por ahí. Entonces aquí, más difícil. Clase 1, bloquea canales de sodio. 1A, inhibina, procaína. 1B, lido. 1C, propafenona, precaína. Tenemos los clase 2, acá ojo, acá tenemos los beta bloqueadores. Pero de estos beta bloqueadores, ¿cuáles son los que podemos utilizar como antiarrítmicos? ¿Cuál? Los canales. Son los que bloquean los receptores beta 1, porque ¿qué me va a servir uno que bloquee beta 1 y alfa? O que me bloquee beta 1 y provoca óxido nítrico. Pero aquí lo que quiero controlar es el ritmo, no la fuerza contracta, sino el ritmo, no la presión, no el ritmo. Entonces aquí entran ya los cardios eléctricos. Bisoprolol, atenolol, esmolol. Tenemos los clase 3, antagonistas de los canales de potasio. ¿Ya? Aquí tenemos la miodarona, sotalol, pretil. Tenemos los de clase 4, que son los calcio antagonistas. Acá en este caso los no dihidropiridínicos, verapamilo y diazepam. Y otros que no se encuentran dentro de la clasificación, como el sulfato de magnesio o depresor de la conducción, como la adenosina y la digoxina. Bien. Lo que les acabo de mencionar, todo reduce la actividad eléctrica cardíaca. Por lo tanto, si todo reduce la actividad eléctrica cardíaca, entonces todos son depresores cardiovasculares. Entonces, dentro de sus efectos adversos, pueden provocar bradicardias, paradas cardíacas, etc. Vamos a ver. Entonces, tenemos clase 1,
¿Qué hace? Bloquea canales de sodio. Clase 3, bloquea canales de potasio. Clase 2 y 4 reducen la conducción de los nodos inauriculares. Beta bloqueadores y calcio altavoz. ¿Por qué los he ubicado o agrupado así? Porque estos dos, su principal acción es en el miocito. Y estos de acá actúan en las células marcapaces. Qué fácil. ¿Qué fácil es? Acordémonos lo que hemos estudiado hace un momento y recordemos, comparémoslo con el electrocardiograma. QRS prácticamente todo. Onda T, fase 3. Entonces, si yo, pongamos, bloqueo canales de sodio, ¿cuáles de las fases son las que se van a alterar? ¿Ah? ¿Cuál? Bloqueo canal de sodio. Fase 0. Por lo tanto, esto de acá se va a volver lento. Y si bloqueo potasio, la fase 3, esta de acá se va a volver lento. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver después. Si yo vuelvo lento la fase 0, ¿qué pasa con el QRS? Se ensancha. Aquí, por acá. Si yo prolongo la fase 3, ¿qué va a pasar con la onda T? Por acá. Entonces se va a prolongar el intervalo. Si yo prolongo la fase 3, se va a prolongar el potencial de acción. ¿Ya? Otro, el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? A ver, fisiólogos. ¿Acuerdan de este periodo refractario? Es aquel periodo de tiempo. ¿Cómo? No, el periodo refractario es el periodo de tiempo en el que no puede haber actividad a pesar de que siga el estímulo. Es el periodo refractario. Entonces, se estimula el corazón, hay un latido, sigue el estímulo, pero no va a haber otro latido porque todavía hay que esperar que se recupere para volver a otro latido. Todo ese tiempo que se demora en recuperarse el corazón se llama periodo refractario. Entonces, si el complejo QRS, mejor dicho, si el potencial de acción se prolonga, entonces el periodo refractario se va a prolongar porque hay que esperar más tiempo para que haya otro latido. Entonces, los fármacos que prolonguen la fase 3 te van a prolongar tanto el potencial de acción, te van a prolongar o alargar el intervalo QT y te van a prolongar el periodo refractario efectivo. Esas cosas, como digo, es fisiología que hay que entender para poder comprender la farmacología. Por eso lo importante es aprenderse estos potenciales de acción, que ya se supone que lo saben del ciclo pasado. Hablemos de la clase 1. Aquí tenemos clase 1A, procainamida, 1B, lidocaína, y 1C, propafeno. Son los representativos de cada uno. Entonces, miren, se dan cuenta ustedes. Bloquea canales de sodio, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Si bloqueo canales de sodio, entonces, ¿cuál es la fase que se va a volver más lenta? La fase 3. ¿Qué pasa con el complejo QRS? Se ensancha. Entonces, ahora subdividiremos entre los tres grupos. 1A, 1B, 1. Y miren, acá hay pequeña diferencia. Los tres bloquean canales de sodio, unos en mayor medida que otros. El 1A lo bloquea de forma intermedia, el 1B pequeño, poco, y 1C es más pronunciado su bloqueo de canales. Pero hay cierta particularidad. El 1A bloquea canales de potasio. ¿Qué fase es esta? 3. Fase 3. El 1B más bien acelera la repolarización. Por eso que la fase 3 no es tan corta. Y el 1C no tiene actividad en los canales de potasio, solamente canales de sodio. Solamente bloquea canales de sodio. Y aquí está lo mismo. Como para que no se digamos, la imagen es más fácil de entender que no la diapositiva de ley. Entonces, ¿qué sucede con el 1? Bueno, ya mencioné. Bloquea canales de sodio y bloquea canales de. ¿Qué pasa con el complejo QRS? Se ensancha. Muy bien. ¿Qué pasa con el potencial de acción?
intervalo QT acá se prolonga. Acá es normal, acá se prolonga. Y el periodo refractario también se prolonga. Ahí está lo que se acaba de decir. Se prolonga más de refractario. Se prolonga el potencial de acción, se prolonga el intervalo QT y se prolonga el periodo refractario. Y la onda QRS también. En la 1B sucede ciertos cambios. El intervalo QRS se varía poco, ya que los bloqueos de canales son mínimos, pero como se acorta la fase 3, el potencial de acción disminuye. El intervalo QT disminuye y el periodo refractario también disminuye. En los antiarrítmicos 1C, que solamente bloquea canales de sodio, solamente la fase 0 se va a colocar y de forma más intensa que la que se hace 1A, como ven aquí, provocando un aumento mayor del QRS, pero el potencial de acción, el QT y el periodo refractario se mantienen. Muy bien, aquí está resumido sobre lo que es la clase 1 de los. Como ya mencioné en ese momento, disminuye la velocidad máxima a todas las frecuencias cardíacas, alargando la duración del potencial de acción. Y se alarga la duración del potencial de acción, alargan el QT y alargan el periodo refractario. Puede provocar arritmias. La procainamida es el fármaco bandera de este grupo, que prácticamente en la actualidad no es un fármaco de primera línea, sino es un fármaco, digamos, alternativo a los demás antiarrítmicos por sus efectos adversos. Uno de ellos es la torcedura de puntas o torsade de Pointet, que es la torsade de Pointet es una arritmia común en todos los fármacos que prolongan el QT, en uno más que otro. En este caso la incidencia en el tratamiento con procainamida es mayor de la aparición de torcedura de puntas. Y la torcedura de puntas es una arritmia ventricular que puede matar. ¿Qué es lo que sucedió en la época del COVID? Nuestros inteligentísimos autoridades a nivel mundial. Bueno, aparte también que empezó la pandemia y al día siguiente todo el mundo compraba papel higiénico. Hasta ahorita nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Se acabaron los papeles higiénicos a nivel mundial de todos los supermercados. De verdad. Nadie sabe por qué. Bueno, muy aparte de eso. Empezaron a administrar acitromicina, ¿no? Un antibacteriano macrólido de amplio espectro para matar un virus. El virus se moría de risa. O sea, digamos, in vitro se había detectado que la acitromicina detenía la replicación viral, pero in vitro era tomarse pues unas 15 tabletas al día, o sea que el paciente se moría antes del virus, ¿no? Entonces, a la dosis que se tomaba de una tableta al día no era suficiente para eso, pero aún así lo compraba. La pastilla que cuesta 5 soles empezó a venderse a 20 soles, 30 soles. Y bueno, hasta ahí normal, pero los macrólidos prolongan el intervalo QT, por cierto. Es dentro de los efectos adversos. Es poco. No son capaces de producir una muerte por intervalo, pero sí lo prolongan. ¿Pero qué pasó? Detectaron por ahí otros científicos por ahí que revisaron en Wikipedia y encontraron que la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico y antirreumático, ¿no? Que mata parásitos como el Plasmodium vivax, y también antirreumático, lo dijeron, ya, entonces este de aquí va a matar el virus. Y lo publicaron, me acuerdo, en el diario peruano. Nuevo esquema de tratamiento contra COVID. Acitromicina tanto más hidroxicloroquina. El hidroxicloroquina sí prolonga más el QT. Y si lo juntaban ambos, se empezaron a morir. Empezaron a incrementarse muertes súbitas. Y como no había necropsia, los dejaban. Hasta que se dieron cuenta que era por muerte súbita cardíaca. Lo retiraron nuevamente, cogieron su borrador y empezaron a borrar en el diario. Entonces, los fármacos que prolongan el QT tienen esa tendencia a producir torcedura de puntas, o en francés, si suena más bonito, torsade de Pointet. Y es una arritmia mortal, una arritmia ventricular mortal. ¿Ya? Entonces, este de aquí es uno de los antiarrítmicos que más puede provocar. ¿Ya? ¿Por qué?
Como les dije, todo lo que prolonga en el intervalo QT, el periodo refractario, puede provocar torcedura de punto. Este de aquí se utiliza la proquenamida en taquicardias ventriculares y también en fibrilación auricular. Es un fármaco de segunda elección, no de primera. Aquí está. Tenemos la proquenamida y la quinidina. Hablamos de la proquenamida. De elección en taquicardias ventriculares en pacientes que tienen síndrome de preexcitación, el WPW, que es el World Parkinson 1. Ya cuando lleven cardiología ya les van a explicar qué es claro. En arritmias inducidas por infarto agudo miocardio, pero no en fase aguda. ¿Ya? Acuérdense, lo que sirven después de un infarto, arritmias ventriculares en fase aguda, son los 1B. ¿Ya? Los 1B. En cambio, el 1A, ¿qué dice acá? No en fase aguda. ¿Ya? En fase crónica. Segundo fármaco de elección para fibrilación o flúter auricular. Porque el primer fármaco de elección está la procainamida. Perdón, la propafenona, que vamos a hablar después. Es el segundo fármaco de elección. Evitar en cualquier situación donde haya depresión del sistema cardiovascular. Si no, puede llevar a la muerte. Shock, insuficiencia cardíaca, bradiarritmias severas como bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. Reacciones adversas, pues la hipotensión, ya recuerden que es un depresor del sistema cardiovascular. Puede provocar el síndrome de lupus light. ¿Qué significa eso? Que me va a producir un cuadro clínico idéntico al lupus, pero sin daño renal. Irreversible una vez que se suspende el medicamento. El lupus es autoinmune, pero el lupus nunca se va a revertir. El acá se reduce o se revierte al suspender el fármaco. Puede provocar trombocitopenia, anemia y lo más severo que puede provocar es la alganulocitosis, porque aquí se puede llevar. Antes de proseguir sobre esto, voy a explicarles algo importante acerca del manejo de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de fármacos o dos grupos de fármacos que utilizan en este tratamiento. La fibrilación auricular es una arritmia, digamos, por aparición de focos ectópicos en la aurícula. Normalmente una aurícula late igual que el ventrículo, de 60 a 100 por minuto. En cambio, una fibrilación auricular, esa aurícula puede llegar a latir 400 a 500 latidos por minuto. Por eso que ya la aurícula ya no late, sino fibrila, como si vibrada, ¿no? Por eso se llama fibrilación. Pero esa cantidad de frecuencia auricular no puede pasar al ventrículo. Porque imagínense un ventrículo latiendo así, pues está muerto, ¿no? Está en el infinito y más allá. Entonces, ¿quién retrasa esa conducción de la aurícula al ventrículo? El nodo auriculoventricular. Y ahí es donde los fármacos entran a tallar para evitar que pase. Entonces, cuando la clasificación de la fibrilación auricular son tres. Si el latido o la frecuencia ventricular va de 60 a 100, se denomina fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Si la frecuencia ventricular va de 100 a 120, se le denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular intermedia. Y si la frecuencia ventricular pasa de 120 a más, se le denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, que ya es, digamos, una emergencia, que es una descompensación del paciente. Entonces, cuando la fibrilación auricular recién aparece, se le hace una ecocardiografía y se le ve un corazón, una aurícula que no está muy dilatada, no está dañada, las válvulas auriculoventriculares están funcionantes, es un paciente, digamos, y recién aparecido, o sea, de reciente aparición, es un paciente, digamos, candidato a una cardioversión. ¿Qué significa cardioversión? Volverlo a su ritmo sinusal, su ritmo normal. Eso se llama cardioversión. Hay dos tipos de cardioversión: cardioversión química, o sea, con fármacos, y cardioversión eléctrica. Si la cardioversión empieza con fármacos y no revierte todavía, se ganó su quemadita, ¿no? Porque es el desfibrilador y lo revierte. Claro que no se da con la misma potencia de una desfibrilación en un paciente en parada, sino es mucho menos joules que en un monofásico, por ejemplo, se da 360 joules para una fibrilación ventricular. Para una
fibrilación auricular los joules van entre 330 y 70 joules, es mucho menor. Pero igual se da una cardioversión eléctrica. Y el ritmo vuelve normal, aparece la onda P y empieza pues los latidos normales. Eso se llama cardioversión. Entonces, para dar una cardioversión química o farmacéutica o farmacológica, se administra fármacos controladores de ritmo. ¿Cuáles son los fármacos controladores de ritmo? O sea, que van a volver del ritmo de fibrilación a sinusal o cardiovertir, son uno de ellos la procainamida. ¿Qué más está ahí? La propafenona, que vamos a hablar que es 1C. Y también entra a tallar ahí la amiodarona, que es clase 3. Pero si ya la enfermedad avanzó mucho tiempo, hace una ecocardiografía y la aurícula está muy grande, o sea, ya hay una alteración estructural marcada, hay una insuficiencia valvular marcada, severa, y una sobrecarga en la aurícula, esa aurícula no va a regresar ya a su ritmo normal. Ese paciente se queda ya con su fibrilación de por vida. Pero ¿qué es lo que hay que evitar o controlar? La respuesta ventricular. Tengo que controlar esa respuesta. Entonces, ¿qué hago? Ya le doy fármaco, ya no le doy fármaco controladores de ritmo, sino controladores de frecuencia. ¿Y cuál creen ustedes que es el fármaco de elección como controlador de frecuencia en una FA? Ya lo hemos estudiado, y está en la sopa los también. Beta bloqueadores, los cardios eléctricos, controladores de frecuencia. ¿Qué más se usa ahí? Fármacos que actúen bloqueando la transmisión del nodo aurículo ventricular. Tenemos los calcio antagonistas no dihidropirínicos como el verapamil. ¿Qué más controlan la frecuencia? También la digoxina, que vamos a hablar en la próxima clase. ¿Qué más controla la frecuencia? También la amiodarona, por si acaso. La amiodarona también controla la frecuencia. La amiodarona tiene esas dos características, que controla ritmo y controla frecuencia. ¿Por qué? Porque en el nodo aurículo ventricular también retrasa. Entonces, esos fármacos se llaman controladores de frecuencia. ¿De acuerdo? Y eso es importante saber cuando dicen un fármaco controlador de ritmo en la fibrilación auricular. Ya les he dicho, tenemos procainamida, propafenona, amiodarona. Un fármaco controlador de frecuencia tenemos los beta-bloqueadores, verapamilo, digoxina. Bueno, eso es lo importante saber. Aquí tenemos uno de los controladores de ritmo, que es la procainamida. Tenemos también la quinchina, que ya está en desuso por sus efectos adversos, como un síncope marcado, que puede provocar lesiones o inflamación craneoencefálica, vómitos, náuseas o el sinconismo, que es una enfermedad, digamos, por intoxicación por quinidina. Y este es un fármaco con un índice terapéutico bastante corto, estrecho. Y la prolongación del QT era bastante marcada. Muchas veces ella tenía una incidencia de dorsal de QT mayor que la procainamida. Ya está retirado el mercado. Como uno va a quedar totalmente la procainamida. Ahora tenemos la clase 1B. Este de aquí acorta el periodo de repolarización del potencial de acción. ¿Se acuerdan? En la fase 3 disminuye la fase 3. Por eso disminuye la repolarización. Y al acortar la repolarización disminuye el potencial de acción. Por eso reduce el automatismo normal. Bloquea el canal de sodio en menor medida que los otros y disminuye el periodo de repolarización. Por lo tanto, el QRS se acorta, el periodo potencial de acción se acorta y el periodo refractario se acorta. Aquí tenemos, así, de elección, un anestésico local de la lidocaína. ¿A qué grupo de los anestésicos locales pertenece la lidocaína? Amida, muy bien. Muy bien. Indicaciones, principalmente arritmias ventriculares. Este de aquí no sirve en arritmias auriculares. ¿Y en qué tipo de arritmias ventriculares? Las secundarias a infarto agudo miocardio, sobre todo en fase aguda. Fase aguda. ¿Ya? Y arritmias producidas por intoxicación digital. Entonces también se utiliza en arritmias ventriculares post cirugía cardíaca. Ahí tenemos la lidocaína, el 2%. La lidocaína el 2%, que es el único anestésico local, por si acaso, que se puede usar viendo venoso. Los anestésicos locales, los demás son tóxicos, ¿no? Este es un poco cardiotóxico, antirrítmico, pero sí tiene acción neurológica.
viene al 2%, Brenda, si viene al 2% de un mililitro, ¿qué cantidad hay? Te digo que hay. Ya dime, ¿cuánto es un mililitro de cocaína? Un mililitro. 2 gramos. Hidrocaína al 2%. Miren que los otros un mililitro, ¿qué cantidad de hidrocaína hay? En la hidrocaína al 2%. 20 miligramos. Muy bien, 20 miligramos. Ahora les digo lo más fácil. Y en 8 mililitros. ¿Cuánto hay en 8 mililitros? ¿Cuánto hay hidrocaína? 160 miligramos. Es más fácil porque multiplicas 20 por 8. Si no sabes multiplicar 20 por 8, pues con su calculador. 160 miligramos. Muy bien, fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, esta lidocaína, que es un anestésico local, se utiliza, digamos, es bloquear los canales de sodio, se funciona, ya lo hemos estudiado en la parte de anestésico local. Entonces, las dosis como antiarrítmicos son más altas que las dosis utilizadas como anestesia. Por lo tanto, si es neurotóxico, uno de sus principales efectos adversos son la convulsión. Aparte de su efecto vasodilatador, puede producir hipotensión. Lo que le dije, poca actividad en fibras auriculares. Lo que le mencioné hace un momento, de elección en arritmias ventriculares asociadas al infarto agudo miocardial, sobre todo en fase aguda. También en arritmias inducidas por intoxicación digital. Y si es neurotóxico puede producir parestesias e inclusive reacciones anafilácticas. Muy bien, tenemos clase 1C. Aquí, digamos, su acción es netamente en fase 0. Muy bien, fase 0. Por lo tanto, ¿qué pasa con el periodo refractario y el potencial de acción? Se mantienen casi normal. En el dibujito. ¿Qué es lo que se prolonga o que se ensancha? El QRS. ¿No? Entonces dice, no hay alteración ni en el potencial de acción ni en el periodo refractario. Es la clase 1 más potente que lo vemos. Su índice de seguridad o índice terapéutico es indudable porque es un poco mayor que el 1A, ¿no? Como en la proteína. Aquí tenemos la propafenona. Indicaciones, arritmias asociadas al dolor Parkinson-White y efectivos para, como les dije, primera línea para cardiovertir la fibrilación auricular. Cardiovertir la fibrilación auricular. O sea, es un controlador de ritmo. Bueno, tenemos la propafenona. De elección todavía dice en fibrilación o flute auricular sin cardiopatía estructural grave. Como les dije, cuando debuta, cuando la aurícula está casi normal, lo cardiovertimos y la aurícula regresa a su ritmo sinusal. Por eso se llama cardioversión. Puede producir aumento o incremento de la acción del efecto de la warfarina, puede provocar hemorragias, evitar, como los demás antiarrítmicos, en situaciones donde hay depresión del sistema cardiovascular, bloqueo auriculoventricular, hipotensión, si es que hay un daño estructural grave, como ya lo mencioné hace un momento. Excepto el HTA, porque el presión arterial es digamos, más que todo te da una hipertrofia ventricular, no auricular. Cardiopatía isquémica asociada por valvulopatía y no administrada en arritmias ventriculares, porque no va a tener efecto, y menos en el embarazo, por ejemplo. Muy bien, ahora hablaremos de la clase 2, pero ahora hablaremos de lo que es una situación especial, no como lo hemos venido estudiando anteriormente, sino como antiarrítmicos. Y si ustedes se dan cuenta aquí, esta fase de potencial de acción corresponde a qué?
¿A qué corresponde esta potencialización? A las células marcapasos, nodales. Acá son nodales. Ustedes mismos se dan cuenta de que nosotros podemos dividir. Entonces, ¿qué hace? Bloquea los vectores beta, que ya lo saben. Blanco principal, células del marcapaso. Ya les mencioné, actúan en las células nodales, como ya lo mencioné. Miren ustedes ahí, células nodales. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Disminuye la pendiente de la fase 4 y prolonga la fase, hace más lento su potencial de acción. Por lo tanto, las descargas del nodo sinusal se vuelven más lentas. Lo que dije, disminuye la pendiente de la fase 4 y prolonga la repoblación fase 3. Miren ahí, las líneas punteadas azules. Para entenderlo mejor, vamos a ver, como dicen, cuando hay gran componente de descarga simpática, el efecto es muchísimo mejor. Deprime el automatismo, ¿no? Como lo acabo de mencionar y lo vamos a ver. Miren, ahí hay 3 descargas del nodo sinusal. Esta es la fase 4, 0, 3, 4. ¿Qué les dije que hace este aquí? Baja la pendiente de la fase 4. Al bajar la pendiente de la fase 4, viene por acá, esperando que él, digamos, demora más en llegar al potencial umbral, demora más en llegar al potencial umbral. Y prolonga la fase 3. Miren al dibujo, miren a la imagen, atentos, miren lo que pasa. Entonces se dan cuenta, en este ejemplo, porque es un ejemplo, da 3 latidos normales, pero como está beta bloqueado, queda 2. Pues prolonga, baja la pendiente de la fase 4, o sea, demora más en llegar al potencial umbral, luego la fase 3 demora más para llegar al potencial de reposo. Y nuevamente 2. Entonces, de esa forma, disminuye la frecuencia cardíaca. Como estamos hablando bien como anti. Disminución de la frecuencia. ¿Pero qué funciona? ¿Qué fácil es? Después les pregunto en el examen. Ustedes no hemos enseñado. El atenolol, ya hemos hablado de este fármaco, no es un antagonista beta 1 selectivo, vamos a recordar nomás, dentro de los antiarrítmicos funciona como control de la taquicardia parasítica supraventricular, este es de elección. También tenemos en control de frecuencia, que les mencioné hace un momento. Control de frecuencia ventricular en fibrilación auricular. Ya lo mencioné. Evita o previene arritmia ventricular postinfarto. Evitar, nuevamente hablamos de situaciones en las que hay depresión del sistema cardiovascular con un bloqueo auriculoventricular, shock, síndrome de Brugada. Y hay que tener en cuenta y ajustar la dosis en enfermedad renal crónica 4. Reacciones adversas: hipotensión, bradicardia, disminución de la libido, bloqueo auriculoventricular, etc. Usar en el embarazo solamente si riesgo-beneficio es conveniente. ¿Ya? O sea, de preferencia, evitar. Tenemos el esmolol. Aquí vamos a entrar el esmolol porque prácticamente si hablamos de beta 1 hablamos de lo mismo, pero con una diferencia abismal en la farmacocinética. Este es de acción ultra corta, pero de un tiempo de latencia cortísimo y se usa por vía parenteral. A diferencia del atenolol y isoprolol, el esmolol se usa de vía parenteral. Entonces eso le da ese beneficio, como dice, control urgente. Supongamos que viene un paciente a la emergencia con fibrilación auricular y con una frecuencia ventricular de 80 por minuto, de 180 por minuto. Entonces el paciente se puede infartar, puede pasar algún colapso. Entonces ahí tenemos que usar. ¿Qué hago? El esmolol vía parenteral va a actuar muchísimo más rápido, que es un bloqueante beta 1 para disminuir la frecuencia. Supresión lo mismo que el atenolol. Antiarrítmico intraoperatorio también. ¿Por qué intraoperatorio? Porque intraoperatorio ya saben que no se puede usar la vía oral. Y desde aquí va la elección, sobre todo en contextos agudos. Su inicio es rápido, su inicio de acción es rápido. Lo mismo que el atenolol, previene arritmia ventricular postinfarto.
contraindicado en bloqueo auriculoventricular, segundo o tercer grado, situaciones donde hay depresión del aparato cardiovascular, como enfermedad de nodo sinusal. También enfermedad renal 4 y diabetes. Reacciones adversas, hipotensión, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Muy bien, hablamos de los bloqueadores de canales de potasio, que es la clase 6. El fármaco bandera ahí. El fármaco bandera aquí es la amiodarona. Decía un profesor que me enseñó en la universidad. Ojalá. Bueno, tenemos los bloqueadores de canales de donde entran en la fase 3 en esta que es la célula del miocardio. O sea, aquí nos toman el nodo sinusal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, ¿qué hacen estos de aquí? Al bloquear los canales de potasio, alargan o prolongan la fase 3. Por lo tanto, ¿qué sucede con el UT, con el potencial de acción y con el periodo refractario? Se prolonga, ¿no? Por eso dicen, alargan el potencial de acción. ¿Ya? Disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinoauricular. Esto de aquí, aparte de actuar en el miocardiocito, la amiodarona también actúa en el nodo sinusal. Aquí vamos a ver. Prolonga el tiempo de conducción nodal y prolonga el periodo refractario efectivo a nivel de los cardiomiocitos. Miren ahí, miren aquí, como les mencioné, miren la fase 3. ¿Ya? También tiene cierta acción en la fase 0, pero miren la fase 3, es la que más se prolonga. Entonces, ¿qué sucede con el intervalo QT? Se prolonga. Hay una prolongación del intervalo, por lo mismo que hablamos de prolongación del periodo refractario y del potencial de acción. Muy bien, entonces aquí tenemos, como les dije, en fármaco bandera, la amiodarona. La amiodarona, ojo, a pesar que prolonga el QT, es de los fármacos que tienen menor incidencia en la torcedura de punta. Tiene menor que la propafenona y mucho menor que la procainamida. Esta amiodarona se le considera como un antiarrítmico de amplio espectro, porque sirve para un sinnúmero alto de arritmias. Sobre todo, ¿por qué? Porque sus efectos son principalmente clase 3, bloquea canales de potasio, pero también tiene efectos clase 1, clase 2 y clase 4. Prolonga el QRS, reduce la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular. Por eso es que les he dicho hace un momento que este fármaco, la amiodarona, sirve como controlador de frecuencia y como controlador de ritmo de la fibrilación auricular. Como controlador de ritmo es porque va a disminuir la actividad de los focos ectópicos en la aurícula, y como controlador de frecuencia porque va a, como ven acá, reducir la conducción a través del nodo auriculoventricular. Lo que les acabo de mencionar es un antiarrítmico de amplio espectro, por eso dice acá, para todo tipo de arritmias concentradas, no representación, en caso de arritmias con miocardiopatia hipertrófica, en la fibrilación auricular, y también se encuentra dentro de los esquemas, digamos, en el algoritmo de reanimación cardiopulmonar avanzada. Es un fármaco que es demasiado liposoluble. Es un fármaco muy bueno, bastante, digamos, útil, pero tiene su desventaja, su alta liposolubilidad. Y esta alta liposolubilidad, ¿qué conlleva? A que se acumule en los órganos. Por eso dice, se acumula en hígado, pulmones, piel. Y su tiempo de vida media, 58 días. ¿No? ¿Ya? Por eso es que es un fármaco, digamos, que no se debe tomar por mucho tiempo. Por eso algunos de los cardiólogos los dejan a los pacientes unos 6 meses, luego les retiran unos 2 o 3 meses para luego reiniciar el tratamiento. Por su alto, como ven, capacidad de almacenarse en los tejidos. Su metabolismo es hepático con excreción biliar. Efectos adversos. Tenemos a corto plazo torcedura en puntas, que es menos incidencia, como les he mencionado, menor incidencia que la procainamida, que la propafenona.
Puede provocar hipotensión también porque es vasodilatador o bloqueo auriculoventricular. Las reacciones a largo plazo es por su liposolubilidad y su acúmulo en tejidos. Uno de ellos y lo más importante que se puede provocar a la larga es la fibrosis pulmonar. Puede provocar fibrosis pulmonar irreversible, este fármaco se utiliza en forma crónica. Puede también dañar el hígado por su acumulación a ese nivel, por su hepatitis, y puede producir hipo o hipertiroidismo. ¿Por qué puede producir hipo o hipertiroidismo? Este dato es importante. Porque dentro de su estructura química contiene, ¿qué contiene? Yodo. Contiene yodo. La amiodarona dentro de su estructura química contiene yodo. Puede provocar también depósitos en córnea y dañar la córnea. Interacciones medicamentosas con digoxina, con procainamida, con beta bloqueadores, bloqueadores de calcio. Recuerden que puede provocar parada sinusal. Otro que sucede también puede provocar disminución de factores de coagulación dependiente de vitamina K. Eso quiere decir que ¿con qué fármaco no debe administrarse? Con warfarina. Es categoría D en MMS. Tenemos el sotalol. El sotalol es un beta bloqueador, por si acaso, no selectivo, pero que tiene actividad en la fase 3, bloqueando canales de potasio y prolonga el periodo refractario efectivo. Por eso se le considera dentro de la clase 3. Beta bloqueante no selectivo que es la BQT. Por eso es fase 3. Y es no selectivo, bloquea beta 1 y beta 2. Muy útil en prevención de taquicardia, flúter y fibrilación auricular. Eso sí no tiene, digamos, no tiene, a diferencia de los beta bloqueadores, a diferencia de los beta bloqueadores normales, este de aquí, el otro es cardioselectivo y este acá bloquea los dos receptores. Prevención de recidivas de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, de elección en cardiopatía isquémica. Recuerden que es beta bloqueador. Y si es beta bloqueador, reduce el trabajo cardíaco, es cronotrópico negativo. Entonces, perdón, también inotrópico negativo. Entonces, disminuye el consumo de oxígeno. Contraindicado en torcedura de punta, ya que prolonga el QT. ¿Y por qué es contraindicado en asma bronquial este fármaco? ¿Qué bloquea? Es que como es no selectivo, beta no selectivo y beta 2 es fácil de bloquearlo, puede funcionar. El broncodilatador. Aparte va sobre todo el broncodilatador. Al bloquear beta 2 puede desencadenar crisis asmática. Por eso es que está contraindicado en los pacientes con asma. También el bloqueo auriculoventricular, pero el ser beta 1 también puede provocar parada sinusal. No usarse en el embarazo. Y aquí está, pues nos puede provocar, aparte de hipotensión, bronco, descompensación de insuficiencia cardíaca y posibilidad de torcedura de punta o torcedura de punta. Muy bien. Y dentro de los antiarrítmicos clase 4 están los calcentodonios. ¿Y cuáles de ellos son los que se encuentran como antiarrítmicos? Los no dihidropiridina. Los no dihidropiridina. Por eso, líquese y verapamina. Bueno, aquí. Esto de aquí, su mayor acción, a diferencia de los otros, igual que los beta bloqueadores, actúan en la fase, perdón, en las células alfa. ¿Y en cuál fase de ellos actúan? ¿Cuál fase actúa? ¿De qué estamos hablando? Antagonista de calcio. ¿Cuál? La 0. La 4 es sodio, acuérdense. Este no es igual que el otro, que las miocitos. Este es potencial de acción de las células marcapasos. 4 es sodio, 0 calcio, 3 potasio. Acá permite la entrada de sodio y de calcio y aquí la salida de potasio. Entonces actúa en la fase 0, bloquea esto. ¿Qué es lo que va a variar acá? Aquí no va a variar como el beta bloqueador que baja acá. Acá lo que hace es disminuye la amplitud
de la fase 0. Entonces, esto de aquí va a ir hasta acá nomás. Nos quedan canales de calcio. Aparte de eso que también produce vasodilatación. Recuerden, son vasodilatadores. Por eso funciona como antihipertensivo también. Disminuye la conductibilidad del nodo sinusal y el nodo auricular. Por eso son útiles como controladores de ritmo de la fibrilación auricular. Tiene un cronotropismo negativo y también cierto inotropismo negativo. Entonces, ahora, miren aquí. Igualito que el anterior, que el beta bloqueador. Pero aquí no me va a dar menos, sino miren ustedes ahí. Da igual 3 descargas. A diferencia de otro que da 2 descargas, te da igual 3. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que al disminuir la fase 0, ya no llega hasta más 10 milivoltios como ven aquí. Se queda acá nomás. Entonces, ¿eso impide qué? Impide despolarizar al miocito. Y esto detiene o retrasa la conducción. Por eso, disminución de la amplitud de la fase 0. ¿Y qué conlleva? A retraso de la despolarización en el miocito. ¿Y qué te conlleva esto al final? A una disminución de la frecuencia. Así actúa la cacheta. ¿Se dan cuenta qué fácil es esto? Esto es. Ya más fácil. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El famoso verapamilo y el famoso índice. Vamos a volver a hablar sobre esto, pero como antiarrítmicos, suprime y previene la taquicardia ventricular. Control de frecuencia, miren, aparece nuevamente el término, control de frecuencia en la fibrilación infrútera auricular. Como es un fármaco que es cronotrópico negativo, contraindicado en caso de que haya por Parkinson-White, taquicardia ventricular, shock, enfermedad del nodo sinusal y bloqueos que no tengan uso de marcapaso. Porque si hay marcapaso no hay problema, porque el marcapaso descarga, marcapaso eléctrico. Metabolismo hepático con tiempo de vida media entre 4 a 7 horas. Evitar su uso, nuevamente aparece acá con beta bloqueadores, lo que les he mencionado hace un momento. ¿Qué pasa si le doy un beta bloqueador que también es cronotrópico negativo? Va a producir parásitos. Reacciones adversas dentro de su propio mecanismo de acción que ya hemos mencionado hace un momento, puede producir hipotensión, puede descompensar una insuficiencia cardíaca, producir radicardia, bloqueo, seguimiento incluso. El litiazén. El litiazén es también perteneciente a los nodos hidropirínicos, cronotrópico, pero con mayor actividad inotrópica negativa que el verapamil y una acción vasodilatadora más potente que el verapamil. Por eso se utiliza en casos de angina de Prince-Metal. ¿Qué es la angina de Prince-Metal? Es una vasoconstricción coronaria, porque puede dar síntomas de angina con dolor de pecho, todos los síntomas anginosos, pero sus coronarias están limpias. Se dan por vasoconstricción. Bueno, tiempo de vida media mucho más prolongado que el verapamil, 18 horas. Metabolismo hepático con sus interacciones con la simetrina, rifampicina. Evitar el uso con beta bloqueadores, digoxinas, amiodarona, porque también son cronotrópicos negativos y pueden llevarnos a una parada sinusal. Adversas como la hipotensión o bloqueo del problema. Muy bien, aquí tenemos un cuadro recto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya no hay tiempo para la clase de lo hacemos virtual.